Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a leer unos versículos para empezar con cada uno de ellos a estudiarlos. El libro de Apocalipsis, y vamos a leer los primeros 8 versículos. También hace 8 días los leímos. No vimos ningún versículo, pero vimos algo de la introducción. Y bueno, no terminamos la introducción y creo que a través del estudio vamos a ir hablando diferentes cuestiones, ¿verdad? Que tienen que ver con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 8. La palabra del Señor dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Señor, te pedimos por tu palabra que la bendigas a tu iglesia, Señor, como siempre lo has hecho a través de todo el tiempo, y que tu Espíritu Santo siempre nos ayude a poder cumplir, Señor, los mandatos y sobre todo estar fortalecidos en la fe que el libro de Apocalipsis nos habla. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Bueno, estábamos considerando, ¿verdad?, algunas situaciones hace 8 días. También hoy vamos a continuar diciendo algunas de ellas. Solamente lo que quiero repetir del último mensaje es que el libro de Apocalipsis se divide en 2 grandes secciones. Capítulo 1 al 11, la persecución de la iglesia. Capítulo 12 al 22, ataque satánico contra Cristo y contra la iglesia. En el versículo del 1 al 3 encontramos estas afirmaciones, ¿verdad?, de que Dios dio a Jesús. Es una afirmación de que Dios dio a Jesús su revelación para que se la diera a conocer a Juan. La revelación es de Dios el Padre, y la revelación de Él mismo, del Padre, lo que sucederá, se la da al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo a la vez se la entrega a Juan para que Él la observe, y la entrega mediante un ángel. Juan es quien escribe esta profecía, ¿verdad?, esta revelación, y es el mismo Juan quien da a conocer la revelación a la iglesia. La iglesia ha recibido esta revelación, y ahora esta revelación le sirve a la iglesia para guiar su vida. Esto es muy importante. Entonces, no es cualquier revelación, y no es nada más para que Juan la escuchara y dijera: ay, qué bonitas cosas van a suceder. No, es para que esta revelación fortalezca a su misma iglesia, para que la fortalezca y para que la guíe completamente. O sea, es una guianza completa que nos da esta revelación. Tenemos que recordar que en los tiempos que se escribió Apocalipsis, los primeros lectores estaban presentando diversas persecuciones por el Imperio Romano. Y estas persecuciones les traían intranquilidad, les traían desasosiego y inquietud, ¿verdad?, de saber qué es lo que iba a ocurrir con ellos. Esta penumbra de estar pensando siempre los cristianos qué es lo que iba a pasar, cuándo vendría Jesús por segunda vez a vindicar a su iglesia y a derrotar al Imperio Romano, los traían en una constante inquietud. Por eso es que el Señor sabe la inquietud que tiene la iglesia en general, y envía esta revelación para que esta iglesia sepa que solamente estando en las manos del Señor se va a presentar todo perfectamente bien. Decíamos hace 8 días, ¿verdad? El capítulo 1 es la introducción.
es la introducción del libro, todo el capítulo 1, capítulo 2 y 3, ya es el mensaje, ¿verdad? Juan empieza a dirigirse a cada una de las iglesias, a las 7 que están en Asia, y después el capítulo 4 y 5, en el capítulo 2 y 3, Juan les dice sus debilidades y las fortalezas de cada una de las iglesias. Estas fortalezas deben ser alimentadas para que continúen siendo fortalezas, y las debilidades tienen que ser extirpadas, ¿verdad? Para que dentro de la iglesia exista solamente la fortaleza que debe haber en la fe de cada uno de los creyentes. Así que, como son debilidades que afectan al ser humano, que afectan a la iglesia, muchas veces las personas podemos sentirnos desesperadas de no saber qué podemos hacer. Por eso es que en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, Juan les presenta que hay alguien, que hay una verdad que les puede ayudar, Jesucristo, ¿verdad? Y son esas entonces situaciones que nos dan tranquilidad, que nos dan paz. Ahí vamos a llegar en un momento en los capítulos que estamos mencionando, mientras estamos viendo, ¿verdad?, que la revelación entonces es una revelación de Jesucristo. El término Apocalipsis, lo que significa la palabra Apocalipsis, es descubrir o revelar. Es como cuando alguien abre el telón de la función y entonces atrás del telón se deja ver todo el escenario que el espectador tiene que ver para que este escenario le sirva a él y fortalezca toda la fe. ¿Cuál es el escenario? Pues todo, ¿verdad?, lo que habla el libro de Apocalipsis. Todas estas revelaciones, los juicios de Dios, la ira del Señor, la gracia del Señor para la iglesia, las bodas del Cordero, etcétera, etcétera. Todo esta es una revelación que se da para la iglesia. Eso es lo que significa el término Apocalipsis, descubrir o revelar. Entonces Dios reveló mensajes a su pueblo a través del Génesis, a través de toda la Escritura. Dios ha revelado, ¿verdad? Ha hablado de muchas formas, como lo dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 1. Dios, hablando antes, en otros tiempos, de muchas formas y de muchos modos, hoy ha querido hablar a través de su Hijo Jesucristo. Bueno, Dios reveló mensajes a su pueblo, pero en Apocalipsis muestra una revelación de Él mismo. Es decir, esta revelación, esto que se abre en el telón, es una revelación de Dios mismo. Y esa revelación de Él mismo, Dios, como ya dijimos, Dios Padre, se la entrega al Señor Jesucristo. Entonces es la revelación de Dios a Jesucristo, ¿verdad? Es lo que dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces es importante que detectemos este juego de palabras que se encuentra en el versículo 1 para entender entonces que esta revelación es del Señor y Dios, Cristo es el que la da a conocer. Entonces, cuando Jesucristo comunica la revelación que ha recibido, en ese momento se convierte en su propia revelación, ¿verdad? Es decir, el Apocalipsis es la propia revelación de Jesucristo, la propia revelación de Dios Padre, la propia revelación del Espíritu Santo. Pero sabemos que la Trinidad está inmersa en toda la Escritura y aquí también lo podemos ver. Así que en este libro de el Apocalipsis, el Señor Jesucristo presenta una revelación de Él mismo. Así que Jesús es a la vez el objeto y el contenido de la revelación mostrada en el Apocalipsis. El Señor Jesús, vuelvo a decir, es el objeto y el contenido de la revelación. Notemos el nombre doble para el Señor Jesucristo. Dice, ¿cuál es el nombre doble? Jesucristo, ¿verdad? Es Jesús y Cristo, es un nombre doble. Cristo y Jesús, o Jesús y Cristo. Esto también es importante, ¿verdad? Esto entonces es una descripción de su función mediadora de Jesucristo. El nombre doble dice al lector que lo que ha hecho Jesús en la tierra, por eso es Jesús Cristo, y lo que ha hecho Cristo o lo que sigue haciendo Cristo en el cielo.
Y la revelación entonces que estamos considerando en el Apocalipsis nos permite ver, ¿verdad?, el ministerio terrenal que tuvo nuestro Señor Jesús. Pero también notamos, y lo vamos a ver, lo vamos a descubrir, nos va a ser revelado, o ya nos ha sido revelado, porque ya leímos Apocalipsis, seguramente todo el libro, ya nos ha sido revelado lo que Cristo sigue haciendo en el cielo, sigue intercediendo, decíamos en la otra ocasión. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre, así nos los confiesa el credo de los apóstoles, ¿verdad? Que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por la iglesia. Sí, está intercediendo, pero aún Él está en el trono que merece el Señor. Y así es que este nombre doble nos habla, estoy recopilando lo que estamos diciendo, el nombre doble Jesucristo nos habla, ¿verdad?, de las funciones terrenales y celestiales del Señor. Entonces, esta combinación de nombres que estamos hablando, esta combinación de nombres aparece al principio del libro, como ya lo leímos, para identificarlo plenamente. Lo dice en el versículo 1 del capítulo 1, en el versículo 2 y en el 5. Ahí se menciona, ¿verdad? Usted véalo, en el versículo 2 se menciona la palabra Jesucristo, y también en el versículo número 5. Y nos lo dice desde el principio, lo vuelvo a decir, al principio del libro, para que sepamos que es una revelación que se nos va a dar a conocer del ministerio terrenal y celestial. Continuamos con lo que estamos diciendo. Entonces, sabemos también, ¿verdad?, que es el Hijo de Dios quien en forma humana redimió y restauró al pueblo del pacto. Por eso es muy importante, hermanos, que sepamos cuál es el ministerio de Jesús en la tierra. Obviamente que lo sabemos, ¿verdad? Pero las implicaciones de ello, ¿cuáles son las implicaciones? Si Jesús fue quien redimió y restauró al pueblo del pacto, pues entonces el ministerio de Jesús es sumamente importante, sumamente importante. No es cualquier ministerio, no es cualquier función la que tuvo el Señor Jesús, sino algo importante. Dice el versículo 1, estamos en el versículo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así es que Jesucristo está subordinado al Padre, ¿verdad?, por así decirlo. Sabemos que es el mismo Dios, claro que sí, pero en funciones está subordinado al Padre. Y Dios entonces le da un encargo al Hijo. ¿Cuál es el encargo? Dar a conocer a su pueblo la revelación de Dios. Es una revelación que Dios le dice a Jesucristo que la tenga que dar, no solamente en Apocalipsis. Vamos, por favor, al libro de Juan, al libro de San Juan, y vamos a ver el capítulo número 12, Juan 12, versículo 49, y vamos a ver cómo es que Dios mismo le dice a Jesús que son palabras que tiene que hablar porque Él se las revela. Juan 12, 49 dice, permítanme tantito, Juan 12, 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, está hablando Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces estamos viendo un texto que está confirmando, ¿verdad?, lo que habla otro texto, en este caso de Apocalipsis. También usted gusta ver la segunda carta de Pedro, para que estemos considerando la escritura. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces notamos, ¿verdad?, que esas palabras, estos mandatos que da Dios a Jesucristo son solamente del Señor, de Dios. No es algo que el ser humano haya
pues inventado, ¿verdad? Dice ahí mismo en el versículo 1, estamos viendo, ya leímos lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Y no, perdón, estoy equivocado, leí un texto que no correspondía. Bueno, estamos en el versículo 1, ¿verdad? Del Apocalipsis. Y en el capítulo 1, entonces, del Apocalipsis, lo que está diciendo es precisamente este mandato que Dios le ha dado a Jesús para que Él revele completamente, ¿verdad?, las cosas que van a ocurrir pronto. Entonces, Dios, dice la Escritura, que Dios dio a conocer a través de un ángel, al final, ¿verdad? Y la declaró, estamos en el versículo 1, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ya dijimos, Dios le dice a Jesucristo lo que tiene que revelar, Jesucristo le dice a un ángel lo que tiene que revelar, y el ángel le dice a Juan lo que tiene que revelar. Entonces, el que revela esas cosas es Jesús, él es el mediador, ¿verdad? O sea, el mediador entre el Padre y el ángel, y finalmente entre la iglesia, ¿verdad? Jesús envía a su ángel mensajero, eso como lo sabemos. Vamos a hacer un adelanto, ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, versículo número 6, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, todas estas cosas, sí, Jesús las está hablando, claro, pero se las está hablando a un ángel para que este ángel le hable a Juan todo lo que tiene que revelar. El término enviándolo, que estamos considerando, el término enviándolo transmite, ¿verdad?, la idea de una representación figurativa que dará a conocer mediante símbolos. Es decir, en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar muchos símbolos, mucha simbología. Esa simbología va a representar la revelación que Dios quiere que la iglesia conozca, ¿verdad? Eso lo vamos a entender cuando empecemos a ver los símbolos, las copas, los sellos, todos son símbolos que nos indican algo. Estos símbolos son medios que Dios utiliza para revelar lo que ocurrirá. ¿Por qué el Señor quiso? Bueno, porque Él de esa manera, ¿verdad?, permitió que fueran por símbolos. Algunas de las explicaciones es porque recordemos que en los tiempos que se escribe el Apocalipsis, la iglesia está siendo perseguida por el Imperio Romano, los quieren destruir, y obviamente todos los escritos que circulan por esos tiempos pues son revisados, son detectados por los romanos, y la intención de ellos es que no se transmita más el cristianismo, que no se hable del cristianismo, quieren eliminar el cristianismo. Y Apocalipsis entonces está escrito en una forma simbólica o secreta para el mundo externo, y son símbolos que entiende la iglesia, pues. O sea, secreto no que se oculte algo, no, sino está en forma o es oculta, secreta, para que cuando lo lea alguien diga, bueno, pues son cosas que están imaginándose a alguien y es pura ciencia ficción, pues déjenlo circular. Pero realmente los símbolos son para eso, están demostrando algo interesante que va a ocurrir, y a la vez también están cubriendo, ¿verdad?, para que los incrédulos no sean estorbo para el evangelio. Finalmente, el evangelio tiene que ser transmitido de boca en boca, ¿verdad? Y esto es lo que está haciendo el Señor a través de Jesucristo, a través de un ángel, a través de Juan, a través de la iglesia y a través de creyente a creyente. Entonces son símbolos, lo vuelvo a repetir, estos símbolos que vamos a encontrar en el Apocalipsis son medios que Dios utiliza para revelar lo que va a ocurrir. Versículo número 2 dice, bueno, desde un poquito del 1, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,
Versículo 2, que ha dado testimonio, o sea, Juan dio testimonio, ¿verdad? Que Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces Juan es un hombre que es un martureo, ¿verdad? Le llamaban en el Nuevo Testamento a los mártires, a los testigos, martureo, esa era la palabra que se usaba en el griego, martureo, y lo que significa es eso, ser un testigo fiel. Y muchas veces los testigos morían por dar testimonio de su fe, en el caso del cristianismo. En este caso, muchos de los cristianos fueron muertos, fueron torturados, ¿verdad? Fueron martirizados. Y entonces de ahí viene la palabra mártir, de la palabra martureo, que es testigo, viene la palabra mártir, ¿verdad? Un mártir son aquellas personas que mueren por su fe. Bueno, Juan era uno de ellos. ¿Cómo murió Juan? Pues se cree que murió ahogado, ¿verdad? En la isla de Patmos, que él escribe en Grecia, en donde él escribe esta carta. Estaba en las playas de un mar, del mar Egeo, pero no eran playas para vacacionar, ya lo decíamos, sino que cerca de las playas había unas como cuevitas, como tipo cuevas que habían hecho, unas eran naturales, y ahí en las cuevas encerraban a los presos, les ponían los barrotes, etcétera, cadenas para que no salieran, y cuando la marea subía, pues el castigo era ese, que se ahogaran con la marea alta. Seguramente así murió Juan, como un mártir, como un testigo, como un martureo. Pero él dio testimonio, él tenía que hablar la palabra del Señor. Y bueno, el día de hoy no estamos como Juan, ¿verdad? No estamos amenazados de muerte, ni mucho menos que nos dejen hablar. O sea, el día de hoy somos completamente libres y cualquier ciudadano se puede expresar y hay libertad de expresión, etcétera. Pues también los cristianos lo podemos hacer. El día de hoy podemos hablar el Evangelio por las redes sociales, por internet, por cualquier parte, en la calle, en el metro, en el transporte, y no tenemos problemas. En los tiempos de Juan sí había problemas. Por eso es que está escrito así de una forma oculta para el mundo, para los detractores del Evangelio, pero claro para la iglesia, para los hijos del pacto. Entonces Juan es un testigo fiel. En versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El Apocalipsis se escribió hace 2000 años, ¿verdad? Y lo mismo que Juan cuando escribe sus cartas, las escribe antes, y también dice que el tiempo está cerca, y Pedro dice que el tiempo está cerca, y Pablo dice que el tiempo está cerca, y, o sea, el tiempo cuando va a venir Jesús por segunda vez, el fin del mundo, ¿verdad? El juicio final. Y han pasado 2000 años pues seguimos diciendo el tiempo está cerca. En el tiempo del Señor. Bueno, dice ahí el versículo número 3 la palabra bienaventurado, ¿verdad? Y la palabra bienaventurado, una traducción sería feliz o dichoso. Y aquí encontramos la primera bienaventuranza de las 7 que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Vamos a encontrar muchos números 7 y ese es un símbolo, ¿verdad? Acá encontramos la primera de las 7 bienaventuranzas que se encuentran en todo el libro de Apocalipsis, para que usted la vaya ahí subrayando, si usted subraya su Biblia, o si no la subraya, no la subraye, como usted quiera, en un cuaderno, no sé, pero yo lo hago, ¿verdad? En mi Biblia le pongo un circulito y le pongo primera bienaventuranza de Apocalipsis. Cuando encuentro la segunda, pues ahí le pongo, y eso me sirve a mí para que la lea de esa manera. Yo sí me acostumbro, pero bueno. Entonces, las bendiciones del Señor se reflejan en los rostros complacidos de sus siervos. Las bendiciones del Señor descienden en aquellos que leen y en aquellos que oyen la palabra, principalmente en el culto, en el tiempo de adorar. Los verbos leer y oír están en presente del versículo 3 para indicar que debe hacerse con regularidad, en especial en el día del Señor. Todo el día del Señor, no solamente de las 12 del día a las 2 que dura el culto, sino todo el domingo es día del Señor. Entonces,
Este ejercicio, ¿verdad?, de leer y oír, que nos está hablando el versículo 3, tenía como fin adorar al Señor y fortalecer a los creyentes en la fe. Pablo lo dice, ¿verdad?, que la fe viene por el oír, y el oír, la Biblia, obviamente, ¿verdad? El término profecía, ¿verdad?, que se encuentra también en el versículo 3, el término profecía aparece también 7 veces en Apocalipsis. Y no se refiere a predicciones del futuro, ¿no? Se refiere dar a conocer la verdad de Dios a los pueblos y obedecerla. No solamente dar a conocer la verdad, sino obedecer la verdad. Para los judíos estaban juntos estos dos verbos, leer, oír y obedecer. Esos dos verbos eran juntos, pues, no podían ir separados. Oír y obedecer. También dice en el versículo 3, ¿verdad?, que dice guardar las cosas, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Esta frase, ¿verdad?, guardar las cosas, por medio de la palabra de profecía, los mensajeros llamaban a una vida de obediencia. Entonces la profecía es la palabra misma, ¿verdad? Ellos llamaban a una vida de obediencia a los lectores. Los que escuchan la palabra que se lee deben transformar estas palabras que escuchan en acciones para demostrar su identidad. Por eso es que van juntos, ¿verdad? Oír y obedecer. Y dice también el versículo 3, porque el tiempo está cerca. Ya lo mencionamos un poquito, ¿verdad?, que los autores de la Biblia hablan acerca de los tiempos del Señor. Y bueno, aquí acerca del tiempo, ¿verdad?, debemos saber, o ya lo sabemos, que existen dos palabras para tiempo en el original griego que se escribió la Biblia. Y la primera es la palabra cronos, de ahí la palabra cronómetro, ¿verdad? Esta palabra cronos tiene que ver con el tiempo o con el calendario de duración. Es el tiempo que conocemos nosotros, ¿verdad? Un día, 24 horas, etc. Pero también hay otra palabra en el griego que es la palabra kairos, con K las dos, cronos y kairos. Y la palabra kairos, que también significa tiempo, tiene que ver con un tiempo de decisión, con el tiempo de Dios, con los tiempos de Dios. Por eso es que dice, el tiempo está cerca. Se refiere a este tiempo, no un tiempo cronológico. No, porque ya pasaron 2000 años. O sea, son dos palabras distintas. Juan no usa cronos, sino kairos. El tiempo está cerca, el tiempo de decisión está cerca. ¿Cuándo será ese tiempo? Puede durar otros 2000 años, no sabemos. O medio año, o un día, no lo sabemos. El tiempo que dure, ¿verdad? Pero eso es lo que significa. Entonces, para el lector, el tiempo de tomar una decisión está al alcance de nuestra mano. Porque estamos diciendo, ¿verdad?, que kairos es un tiempo de decisión. Entonces nosotros estamos en tiempo de tomar una decisión. Está a nuestro alcance. ¿Cuál es la decisión? Conocemos la palabra. En cuanto al tema que estamos tratando, conocemos la palabra y está a nuestro alcance la misma palabra del Señor para que la podamos tomar. También esta palabra kairos, no como kairos va a aparecer, ¿verdad?, porque ya fue traducida como tiempo, ¿verdad?, en el Apocalipsis. Pero esta palabra kairos aparece también 7 veces en Apocalipsis. Nos vamos a sorprender cuántas veces aparece el número 7, ¿verdad?, que es un símbolo en la gematría, ¿verdad?, que es el área que estudia el simbolismo de los números, principalmente en la Biblia. El número 7 lo que significa es plenitud. Por eso dice que el Apocalipsis fue escrito a las 7 iglesias de Asia, dando a entender la plenitud de toda la iglesia. Es decir, no fue dirigida a 7 iglesias nada más, sino a todas las iglesias.
Eso es lo que significa la plenitud. Usted conoce un candelabro, ¿verdad?, que los judíos usaban, que todavía usan, ahí no me acuerdo su nombre, se me fue, pero es un candelabro que tiene 6 ramas, por así decirlo, de esta forma, y en el centro tiene una, que es la séptima, ¿verdad? Es igual, eso es lo que significaba, ¿verdad?, la plenitud de la presencia del Señor en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto tiempo vamos, hermano? Perdón, ya se me fue. ¿Media hora? Bueno, vamos a parar hasta el versículo 3, hermanos, porque no me gusta que sean muy largos. Tengo para otra hora, pero no. Hasta el versículo número 3 vamos a terminar con un poquito más de información. Bueno, entonces estamos diciendo que la palabra kairos, ¿verdad?, tiene que ver con el tiempo de decisión, tiene que ver con el tiempo del Señor. Aparece 7 veces, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis. Entonces, en esos 3 primeros versículos, Apocalipsis afirma que su contenido de todo el libro se refiere al tiempo cercano. ¿Sí? Ya dijimos que no se refiere a un tiempo de años, sino al tiempo de tomar una decisión. ¿Cuál decisión tenían que tomar los cristianos en el tiempo de Juan? No dudar del Señor, no tener temor de los romanos, sino confiar en Jesús. Él es la esperanza. Entonces, el mensaje de este Apocalipsis se puede aplicar a nuestro tiempo cercano. Toda generación de la iglesia, de todos los tiempos, debe apropiarse de Apocalipsis, hermano. Debe apropiarse de la segunda venida de Jesús. Ya dijimos que lo que da este Apocalipsis es confianza, es fe en el Señor, confianza y fe en el Señor. Es lo que necesitaban, ¿verdad?, la iglesia del tiempo de Juan, y también es lo que necesitamos nosotros en nuestros tiempos. Fe y confianza en Jesús, que Él es el único que se revela y que Él va a venir en el tiempo que Él así lo decida, ¿verdad? De la forma en como Él lo haya decretado, de esa manera va a venir el Señor por segunda vez. Y bueno, la iglesia tiene que esperarlo ansioso para cuando venga el Señor. Vamos a orar, hermanos, a terminar nuestro tiempo de estudio, y pues esperemos que sigamos de 8 días, y no sé qué tiempo vayamos a terminar el libro de Apocalipsis. A lo mejor algunos lo terminamos, algunos no lo terminamos, no sabemos, pero algún día nos veremos con el Señor, eso sí seguro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú permites que leamos tu libro, Señor, de Apocalipsis, tu revelación. Agradecemos porque no solamente a la iglesia, Señor, del primer siglo tú te revelaste, sino que te has revelado desde el Génesis hasta que venga el Señor Jesús por segunda vez. Y por eso es que te damos gracias, Señor. El libro de Apocalipsis nos da confianza en ti, Señor, nos da confianza en que es una revelación de Jesús en la tierra, lo que Él hizo, su obra expiatoria para nosotros, y también su intercesión que sigue dándola en el cielo. Y eso nos da seguridad, Señor. Quizá nosotros presentemos nuestros cuerpos cansados, enfermos, débiles, Señor, o temerosa nuestra mente, Señor, pero en ti confiamos, y en ti está puesta, Señor, toda la confianza y seguridad que de ti puede emanar, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en la revelación, y te pedimos, Señor, que también nos ayudes a podernos apropiar de la fortaleza que da Apocalipsis para tu iglesia. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén.